Buenos días, amigos. Gracias a todos ustedes por su cariño y por estar aquí. Sé que es un día complicado y están aquí y han dicho sí a esa cita divina. Y me siento profundamente agradecida. Y no voy a decir nada nuevo. Sencillamente voy a recordar esas enseñanzas que están escritas en nuestro corazón y que por alguna razón vamos olvidando. Y cuando llega esa noche oscura del alma, la olvidamos por completo y pensamos que llegó el final. Y eso es lo que yo quiero que hoy nosotros recordemos, todas esas enseñanzas que nosotros trajimos a este plano de las formas, que las hemos aplicado según la filosofía Unity en nuestra vida, y que cuando llegue ese reto de salud, ese reto de cualquier índole, no la olvidemos, que la podamos mantener siempre presente y, como yo digo, guardarla en nuestro disco duro, y cuando llegue el momento de la prueba, el momento del examen, podamos sacarla y ponerla en práctica. Porque como les puse el título, como ustedes saben, el mensaje siempre soy de la que digo que el mensaje es para nosotros primeramente, y lo compartimos con ustedes, y que haga eco en su conciencia en la parte en que más lo necesiten. Y le puse: eres sano si así lo cree, porque realmente somos sanos, porque es nuestro derecho de nacimiento, es la forma en que nosotros llegamos a este plano, pero muchas veces no lo creemos y por eso no manifestamos esa salud. Y para manifestar sanidad, nosotros tenemos que llenar, no solamente tenemos, debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón de pensamientos positivos para poder bendecir a otros de la misma manera en que cada uno de nosotros somos bendición. También quiero hacer énfasis en algo que últimamente ha estado haciendo ruido, no solamente en nuestro ambiente, sino también fuera de aquí. Quizás nosotros no tanto, porque nosotros somos diferentes, nosotros somos de Unity. Y es que para recibir sanidad, lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprender que Dios no nos envía enfermedad. Y podríamos decir que, hablando en sentido figurado, Él puede aprovechar esa enfermedad, esa situación, ese dolor, para que aprendamos algo. Pero recordemos que Él no nos envía enfermedad. Porque yo le pregunto, nosotros siendo no malo, pero no siendo perfecto, no somos capaces de ponerle a nuestros hijos un tumor, un cáncer, para que se porte bien, para que llegue temprano a la casa, para que haga sus tareas. ¿Verdad que no? Pues mucho menos Dios. Pensar, cuestionar por qué Dios me ha mandado esto, por qué Dios permite que me pase esto, para mí es como una blasfemia, es un pecado, porque Dios no puede enviarnos enfermedad. Pero todavía hay gente que lo piensa, que Dios le mandó una prueba, le mandó una enfermedad por H, por S o por C. Entonces, si usted piensa eso, yo digo, ¿para qué tú quieres que te sane? Si Él te mandó eso, ¿no sería mejor que se acelere, se ponga peor, que acabe de pasar todo lo que tiene que pasar para que ya termine y se acabó? ¿No es mejor eso que pedirle que te la quite? Pero ¿qué resulta? Que nosotros sabemos en el fondo de nuestro corazón, y se alquilan traje de buzo para llegar ahí, que Dios no nos manda enfermedad.
Lo sabemos en el fondo de nuestro corazón, aunque la cultura de la raza y algunas otras cosas nos hacen creer eso. Pero, como dice mi hermano Marco, nosotros sabemos que nuestro Padre no nos envió esa enfermedad, no nos envió ese dolor, y que tenemos que bregar con nosotros mismos, pelear con nosotros mismos para sacar ese dolor, ese temor, ese rencor, ese odio y todo lo que está dentro de nosotros, que es lo que ha provocado esa enfermedad, para nosotros poder tener la sanidad que deseamos. Amigos, lo único que Dios nos ha enviado a nosotros para aprender es su palabra, su ley y los profetas. Y nosotros sabemos muchas cosas, pero a veces se nos olvida. Y yo digo, yo siento que Dios a veces nos dice, pero si yo le envié a mi hijo unigénito para que fueran salvados, ¿qué sentido tiene que tengan que rogarme para yo sanarlo? Pídanme, reclamen su sanidad, seguro de que yo soy el primero que deseo sanarlos. Porque Él, antes de que nos enfermáramos, ya Él nos había hecho sano. Porque así nos creó, sanos, puros y perfectos. Somos nosotros lo que hemos hecho que nuestro cuerpo se enferme. No olvidemos que lo que alimenta nuestra mente es lo que moldea nuestro carácter. Porque si queremos perseverar y ver todas las promesas de Dios manifestarse en nuestra vida, nosotros necesitamos cuidar nuestros pensamientos y lo que guardamos en nuestro corazón, como les decía al principio. Porque nosotros no podemos vivir en fe y con fe si pasamos más tiempo pensando en la enfermedad, en el dolor, en cómo me siento, en vez de pensar en la verdad que Dios es y que nosotros conocemos. Cuando la palabra es lo que llena nuestra mente, nuestros pensamientos se alinean con la verdad, esa verdad con letra mayúscula. Y eso hace que se renueve nuestra fe, que nos dé claridad y nos impulsa a seguir con convicción nuestro camino. Porque perseverar se hace posible cuando nuestra mente está anclada en Dios, en lo que Dios dice y en lo que Dios es. En Unity usamos mucho las afirmaciones. Y ustedes lo saben, son una de nuestras principales herramientas. Y hay una afirmación que a mí me impactó desde el primer momento en que llegué a Unity, porque me parecía maravillosa, con una energía y una vitalidad que yo no lo podía creer hasta que descubrí la historia de cómo sale esa afirmación. Y fue la que hizo el señor Fillmore cuando tenía 94 años y dijo: vibro con entusiasmo y avanzo con una fe poderosa a hacer lo que debo hacer, a los 94 años. Y ustedes saben lo que él hizo cuando él creó esa afirmación. Salió por todo Estados Unidos a dar conferencias, lo que no había querido hacer durante toda su vida. A los 94 años, él hizo eso. Lo que quiere decir, mis amigos, que en Unity la afirmación la declaramos como el movimiento mental que afirma con confianza y consistentemente o persistentemente la verdad de nuestro ser ante toda apariencia en contrario. Y eso es lo que nosotros hacemos. Afirmar esa verdad de manera persistente, sin importar lo que las apariencias nos digan.
Porque cuando nosotros oramos afirmativamente ante un reto de salud, estamos reconociendo la vida de Dios en cada uno de nosotros. Y sabemos que podemos usar nuestras afirmaciones en cualquier momento. Porque a Dios no se le ha olvidado lo que nos prometió. Dios siempre cumple su promesa. A nosotros es que se nos olvidan y tenemos que estarla recordando frecuentemente. La oración afirmativa es muy útil y la tenemos que usar enfocando nuestros pensamientos en esa verdad que tú y yo somos seres espirituales viviendo en un universo espiritual regido por leyes espirituales, que estamos llenos de energía y que tenemos una vida renovadora, renovada cada día. Y tenemos que usar las afirmaciones cada vez que nosotros podamos o sintamos la necesidad de usarla, pero usarla con confianza, con seguridad, con fe, reconociendo ese poder sanador que es en cada uno de nosotros, porque somos grandemente bendecidos cuando nosotros buscamos comprender la verdad, pero en comunión con Dios, que es en el único momento en que nosotros vamos a comprender esa verdad que es en nosotros, solamente cuando entramos a esa comunión, a ese aposento alto para hacer contacto con Dios. Cada vez que nosotros oramos, estamos activando la vida divina en nosotros. Estamos tomando conciencia de la fortaleza que somos, que la salud es inherente. Y si es inherente, está todo el tiempo presente en nosotros. Y somos nosotros los que nos salimos de esa conciencia. Lo que quiere decir que cuando nosotros aprendemos a utilizar la oración afirmativa en nuestra vida diaria, ¿cómo tenemos que hacerlo? A través de la persistencia y la fe. Nuestra fe nos lleva a tomar conciencia del proceso que tenemos que vivir, es la que nos guía con frases positivas que salen de nuestro corazón. Muchas veces estamos haciendo una afirmación y nos salen palabras que nosotros decimos, oh, no sabía, ¿dónde la leí? ¿Dónde la recordé? Estaban escritas en nuestro corazón. Y esas son las que nos infunden ese sentimiento de paz, de seguridad, de fortaleza y de convicción de que somos sanos. Y mientras más utilicemos la oración positiva, más consciente nos vamos a hacer de la amorosa presencia de Dios en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Cuando nosotros afirmamos vida en todo nuestro cuerpo, sin esperar que haya una condición, también tenemos que reconocer y utilizar la negación. Para poder eliminar el temor, el miedo, la inseguridad, la angustia, los decretos médicos, tenemos que usar esa negación para poder sacar todo eso. Y tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque la negación es liberación. Es como una limpieza mental que nosotros hacemos de todas esas informaciones que vivimos acumulando de la cultura de la raza, y tenemos que hacer ese proceso. Antes de afirmar, debemos negar todo eso, pero hacerlo de manera suave, como si estuviéramos quitando telaraña, porque cuando hacemos la negación con poder, con dominio y autoridad, estamos afirmando, pero negativamente. Entonces tenemos que negar de manera suave para poder hacer eso. Pero ojo, no estoy diciendo
que vamos a negar la condición que estamos viendo, la condición negativa que está ahí. Lo que estamos es negando que esa condición tenga poder sobre nosotros. Y afirmamos entonces la habilidad que tenemos de vencerla, porque solo así vamos a poder lograr la salud y la plenitud que tanto deseamos en esos momentos de reto. Una negación nos ayuda a separarnos de cualquier condición que pueda estar retrasando o obstruyendo el fluir de la vida sanadora que es Dios en cada uno de nosotros. Cuando nosotros negamos la apariencia, estamos listos para enfocar nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestras oraciones solo en lo positivo, porque ya limpiamos y entonces tenemos la casa lista para entrar a dejar entrar todo lo positivo. Por medio de las afirmaciones y de las negaciones, nosotros pavimentamos ese camino para que llegue a nosotros la salud perfecta. Y cuando oramos tenemos que recordar que nosotros fuimos creados sanos, puros, perfectos, vitales y saludables. Y tenemos que afirmar esa verdad ante toda condición en contrario, para que se llene nuestro corazón de esa verdad y no permitir que otra cosa que sea menor que eso pueda entrar en nosotros, porque vamos a estar en unión fuerte con nuestro Padre, Madre Dios. La señora Fillmore, como yo les decía a una persona con la que yo conversaba ayer, para mí es el eje central de Unity. Ella es la columna vertebral, porque nosotros somos un movimiento de curación, de sanación, producto de nuestros fundadores. Pero la primera persona que puso en práctica todo esto y oraba de ahí a ahí con todo el mundo ante una situación de un reto de salud, era la señora Fillmore. Y ella vivió todo esto que nosotros practicamos, que decimos y que tenemos testimonio de que se ha hecho posible. Y por eso ella lo llama la clave de su descubrimiento. Y ella decía que la vida tiene que ser guiada por la inteligencia para tomar forma. Y decía que la vida era simplemente una forma de energía. Y nosotros sabemos que hoy los científicos han demostrado que la vida es energía. Eso lo decía ella. Y ella decía que tenía que ser guiada en toda la parte de nuestro cuerpo para que pudiera hacer lo que le estábamos mandando a decir que hiciera. Ahora, ¿cómo nosotros le mandamos inteligencia a esa parte de nosotros, de nuestro cuerpo? Ella dice que por medio del pensamiento, que fue lo primero que hablamos, y de la palabra. Recuérdense que el poder que tiene nuestra palabra, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado cuando nos referimos a nuestro cuerpo. Esta pierna que no me sirve para nada, no, esa pierna es pura, perfecta, que en este momento no está expresando la salud perfecta por alguna condición, pero eso vino para pasar y va a pasar, y tú lo sabes. Entonces, cuando nosotros usamos esa palabra y ese pensamiento, ella dice que teníamos que hablarle a cada parte de nuestro cuerpo lo que nosotros queríamos que eso expresara. Y cuando tú haces eso, entonces tu cuerpo va a funcionar de acuerdo al decreto que tú le estás dando. Y nosotros sabemos que ella lo hacía porque eso le crea disciplina a tu cuerpo, a tus momentos de oración. Y hoy tenemos los maravillosos resultados que ella tuvo, como ustedes lo conocen, de que en el 1800, cuando era prácticamente imposible, se curó de tuberculosis y de divertículos, que todavía hay mucha gente
que dice que eso no se cura, la señora Fillmore se curó de los dos, de la tuberculosis y de divertículos, cuando eso aparentaba ser imposible en el 1800. Cuando nosotros experimentamos enfermedad, ella dice que es una evidencia de que hemos dejado de apropiarnos, de analizar, de asimilar y de usar la vida del Espíritu por medio de nuestras palabras, pensamientos, acciones y hábitos de vida. Y volvemos a recaer en que la palabra y los pensamientos son vitales para nosotros poder mantener este cuerpo sano, puro y perfecto como fue creado. Porque el don de la salud lo expresamos como el deseo de estar sano, el deseo de experimentar salud. Y eso tiene su origen en Dios. Y ustedes recordarán que nuestra madre reverenda, nuestra reverenda madre, siempre nos decía que los deseos nuestros era Dios tocando a nuestra puerta. Si deseamos ser sanos, eso es lo que tenemos que hacer. Porque cuando Jesús oró por los niños, lo hacía conscientemente consciente de que ellos guardan un lugar especial en el corazón de Dios. Y todos sabemos que los niños ocupan un lugar especial en el corazón de toda la gente, comenzando por mí. Yo no soy una fanática de los niños, pero sé apreciarlo y reconocer que son especiales. Como estaba esa niña esta mañana ahí danzando con 1 año, 2 años que creo que tiene, ¿verdad? 1 año, imagínense ustedes. Eso mueve el corazón de cada persona. Por eso es tan difícil a veces para nosotros ver que una persona es capaz de maltratar a un niño. Yo veo una novela que Margarita y yo vemos a las 4 de la tarde y yo dije que iba a dejar de verla porque la mamá maltrata muchísimo a la niña. No es su hija, pero la sigue maltratando. O sea que cuando nosotros vemos el maltrato de un niño, nos indigna y somos capaces de meternos en pleito que no nos toca, pero es por eso. Y Jesús sabía eso, de que los niños ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Y por eso oraba con una fe inmutable para bendecirlos y sanarlos. Pero Jesús también sabía que Dios está presente no solamente en los niños, sino en todo ser viviente, como vida, como salud, como fortaleza, como paz. Y nos demostró una y otra vez el Maestro de Maestros Jesús que un corazón amoroso, un corazón puro, un corazón lleno de Dios, sin juzgar, sin condenar, ese corazón puro llena nuestra mente de fe y nosotros somos capaces de manifestar ese espíritu morador que está en cada uno de nosotros. Porque déjenme decirle que cuando nosotros hacemos eso, estamos recordando todas esas enseñanzas, porque desde el momento en que Jesús sanaba hasta el día de hoy, el poder sanador de Dios sigue siendo el mismo. No ha cambiado en lo más mínimo. Somos nosotros los que hemos cambiado. Somos nosotros los que hemos dejado de creer. Somos nosotros los que hemos olvidado ese poder sanador que es innato en nosotros. Y me dio mucho gusto el otro día oír al doctor Puello diciendo que las neuronas se renovaban todos los días. Yo decía, pero qué maravilla. Por eso yo le digo, no lean nada, no busquen nada, porque todo lo que nosotros hemos visto en estos tiempos, los filmes lo dijeron hace 800 años. Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos la capacidad, el poder, a través de la oración, del pensamiento positivo, de la afirmación, de restaurarnos día con día. Pero tenemos que hacerlo y dejar de permitir y no permitir que lo que la cultura de la raza dice nos afecte. Por eso María Cristina siempre decía,
cancelado, cancelado. Y doña Aida de Domínguez también. Cuando decían cosas así, ella decía, cancelado, cancelado. Doña Elvira, me recuerda una vez en un tiempo así de lluvia, yo la traía y la estaba bajando y le dije, cuidado, porque no quiero que se vaya a caer. Y me dijo, no me tumbes. Y realmente así, nosotros no la pasamos. Y mi mamá me lo decía, yo le decía, pero déjame agarrarte, no me agarre, no me tumbe. Que de que tú me agarras ya yo siento como voy a caer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestro Eddie Butterworth, señalador, el del libro Descubre tu poder interno, él dice que la fórmula sanadora, en el capítulo de la fórmula sanadora, en el capítulo 3, él dice que la tercera parte de los evangelios del ministerio de Jesús está dedicado a su práctica de curación, a sus discursos y a los métodos curativos que Jesús usaba. Sin embargo, la curación por medios espirituales ha sido mal vista por los médicos y por algunas corrientes religiosas. Porque en ocasiones los médicos, cuando tú le hablas de esos métodos, nos catalogan de ignorantes. Gracias a Dios, hoy la medicina se está moviendo hacia una mayor comprensión y un mayor conocimiento del papel que desempeña la fe, los pensamientos positivos, la oración en el arte de la curación. Y hoy han reconocido su limitación, tanto los médicos como la ciencia, y te dicen, ¿usted cree en Dios? Hasta aquí llegó la ciencia. No hay nada que hacer. ¿Ustedes creen en Dios? Oren para que esperen un milagro. Eso es un gran logro, porque antes los médicos no decían eso. Entonces, eso yo lo he oído muchas veces y todavía algunos médicos lo hacen, porque siempre hay algunos que se mantienen con sus ideas cristalizadas. Jesús siempre nos aseguró a nosotros que aunque estuviéramos una enfermedad, porque somos íntegros, la voluntad de Dios es la vida, la salud, la plenitud, y siempre vamos a poder ser sanos, restaurados, aunque tengamos cualquier enfermedad, porque Dios es vida e integridad, y tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios, por tanto, somos vida y somos integridad. A Jesús se le acercaba la gente para pedirle algo, un bien, un milagro, una sanación, para ser sanado. Entonces, si ustedes conocen a alguien que se ha mantenido lejos del fuego, dígale que no se sienta mal, porque eso no nos toca a nosotros, que no se sienta mal porque se está acercando ahora a Dios porque está enfermo. ¿Por qué? Porque no importa que te condenen, que te juzguen de que ahora porque está enfermo va a buscar de Dios. No importa. A Dios no le importa eso. Él no ve eso. Sus ojos son muy puros para ver iniquidad. Lo importante es que te acerque, que reconozca que tú eres un ser íntegro y que Dios tiene el poder para sanarte en el momento que tú lo entiendas. Por eso es que el señor Fillmore define la integridad como la unificación y expresión perfecta del hombre como espíritu, alma y cuerpo. Y la verdadera curación significa estar íntegro, parejito, sin ningún desviamiento ni para la derecha ni para la izquierda. Y eso solamente se logra a través de la regeneración. Dios no es, ni ha podido ser, ni lo será la persona a la que te envía la enfermedad. Porque si hubiese sido así, ni Jesús, siendo Jesús, hubiera podido sanar a nadie. Y eso yo quiero que lo tengamos siempre presente. Dios
no nos manda un cáncer de castigo, no nos manda un dolor de castigo. Como dicen nuestros hermanos en la fe, pensar eso, siquiera pensarlo, es un pecado contra el Espíritu Santo. Tenemos que orar para mantener nuestros pensamientos fuertes y en calma, seguro, porque información de fuera siempre vamos a recibir, pero nosotros sabemos qué asumir, qué cancelar. Tenemos que mirar la vida como ese torrente continuo fluyendo en nuestro cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de nuestros pies, sin ningún tipo de obstrucción. Mirar todo nuestro cuerpo, hacerle un escáner por la mañana y mirarlo funcionando completamente y perfectamente. Y si hay algo que en ese momento no lo está expresando, ya usted sabe que usted tiene que bendecirlo, tiene que decirle, tú tienes que funcionar porque tú fuiste creado sano, puro, perfecto. Y tienes que realizar esa función para poder restaurar cualquier inarmonía que pueda haber en nuestro cuerpo. Tenemos que trabajar arduamente. Este es un trabajo que hay que hacer día con día para rechazar cualquier aceptación a lo que sea menor que el todo. Porque cualquier cosa que sea menor que nuestra salud o nuestro deseo de curación, tenemos que rechazarla. Porque la presencia de Dios, como les decía, está siempre con nosotros. Es vida y está en ustedes y está en mí. Cuando Jesús curaba, reconocía 3 cualidades en las personas que él curaba. Y la primera que él veía era la fe. Porque la fe es el puente del mundo para el hombre. Solamente así, a través de ese puente, nosotros nos vamos a ver íntegro. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, siempre tenía una fe firme, nunca flaqueó, nunca dudó. Le preguntaba, ¿tú crees? ¿Tú crees que puede ser sano? Entonces lo hacía, él lo creía, pero tenía que confirmar que tú lo creías. Porque la fe es la percepción a través de la cual nosotros podemos ver la integridad en nosotros donde aparece la enfermedad. Es la convicción donde vemos abundancia, donde hay escasez. Donde hay dolor, vemos alivio y vemos sanidad a través de la fe y la percepción. Porque sabemos que en la enfermedad no hay integridad, que la integridad está en la salud y en la fe. Y es un buen momento para que compartamos este versículo bíblico que ampara este mensaje, que es Lucas 8:46. Hágase la luz. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición, y se hizo la luz. Esa fe que sana es posible y además es un requisito. La mujer que tocó el borde del manto de Jesús fue sanada porque tenía esa fe. Mas Jesús nos ha demostrado a nosotros que la sanación no estaba limitada para esa fe maravillosa, extraordinaria, inmutable que tenía esa mujer. Él también nos demostró que eso vale para los que tienen la fe
tan pequeñita como un granito de mostaza. Lo que quiere decir que aunque tengamos una fe pequeña en la vida de Dios en nosotros, nosotros podemos ser sanados de cualquier condición y curar a otros también, porque sabemos que hay curación en las manos. Hay muchas personas que oran por otro y son sanados, porque Él dijo, esto que yo hago y más aún ustedes podrán hacer, pero tenemos que creerlo. Y muchas veces sin tocar, sencillamente trayendo a esa persona a la pantalla de nuestra mente, declarando la palabra, como sucedió aquí cuando estuvieron Norma y Riquelme. Hubo personas que recibieron sanación ese domingo. Entonces nosotros sabemos que eso puede pasar. La fe no es solamente el deseo de estar íntegro, ni es la esperanza de que si las condiciones son las correctas, si yo puedo, me voy a sanar. No, no. Es la percepción y el sentimiento intuitivo de que yo soy íntegro aún en medio de la enfermedad. Que en este momento no le estoy expresando, pero yo soy íntegro y voy a sacar eso para manifestarlo. Y de ahí vienen los milagros, que no son más que el cumplimiento de la ley. Recuerden que Jesús decía, orad creyendo que recibiréis y lo van a tener. La otra cosa que Jesús veía en las personas que iba a curar era su voluntad. La voluntad es requerida para aquellos que desean ser sanados. Implica que siempre hay algo que debemos hacer. A menudo no somos sanados inmediatamente, aún teniendo fe, aunque sea chiquita, porque sencillamente nos sentamos a esperar porque llegue el milagro y no hacemos absolutamente nada. Siempre hay algo que debemos y tenemos que hacer. Y eso te lo revela tu divinidad. No espere sentarte a esperar que el milagro llegue así tranquilamente. Acuérdense del refrán. Porque Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del impotente le hace que entienda. Lo que quiere decir que no importa el problema que tú tengas, no importa el decreto que te hayan dado, o que tú puedas tener alguna situación de mente, cuerpo y asunto, siempre habrá sanación, porque hay un espíritu en ti, el Espíritu de Dios, que es integridad y que está listo para ti y para mí, que solamente tenemos que creerlo y afirmarlo. Y la otra condición que Jesús veía era el dar gracias. Y acuérdense de aquellos ciegos que fueron y los sanó y nada más volvió uno a dar gracia. Entonces, la acción de gracia es necesaria y las palabras de Jesús, recuérdense que cuando iba a resucitar a Lázaro, que él dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Antes de que le dijera, Lázaro, sal fuera. Lo que quiere decir entonces que con eso él nos está demostrando que nosotros tenemos que dar gracia antes de que el milagro se haga en nosotros. Quiere decir que la curación se hace evidente antes de que nosotros demos gracia, porque está ahí. Solamente que cuando damos gracia nos quitamos ese manto, ese velo y podemos verla. Sabemos que una actitud de gracia, y se lo digo por experiencia, porque ustedes saben que yo le comparto de lo que he vivido, una actitud de gracia en un momento difícil, de reto, de dolor, de situación, una actitud de gracia no se desarrolla así, pero si nosotros lo hacemos diariamente y vamos haciéndolo con disciplina todo el tiempo, 24/7, vamos a dar gracia en medio de esa situación de una manera que nosotros mismos nos vamos a sorprender. Como decía mi amiga Carmen Ches, cuando le robaron el carro, ella dijo, gracias Dios porque voy a tener un carro nuevo. Y yo me quedé mirándola así, ¿y tú vas a dar gracias porque te robaron el carro? Yo estaba haciendo mi pinino en Unity y eso me impactó bastante.
Y ahí me di cuenta que definitivamente cuando tenemos un corazón agradecido y tenemos la costumbre de dar gracias por todo y ante todo, vamos a ver los milagros que queremos ver. Cuando oramos, ya sea por nosotros o por otro, tenemos que ver la obra de Dios manifestándose en cada persona. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que hacerlo, porque nosotros oramos los unos por los otros, pero siempre, y no digan que no, siempre nos gusta saber, ora conmigo, vamos a orar por fulano, ¿qué tiene? No importa lo que le pasa ni lo que tiene, te pidió oración, ora. Y tenemos que ver, porque cuando sabemos lo que está pasando, la loca de la casa, perdona mamá que a ella no le gustaba que dijeran así, la imaginación comienza a decir, ¿y qué será lo que tiene? Pero mira, se ve tan mal. Y antes estaban mandando las fotos de la gente por la que estamos orando. Y entonces eso se queda en tu mente. Y tú no puedes ver la corriente sanadora de vida fluyendo para levantar a esa persona a una más alta comprensión de la verdad. Mientras menos sepamos lo que está pasando a esa persona que pide oración, mucho mejor para nosotros, porque nuestra oración va a ser más amplia, va a cubrir más cosas. Entonces vamos a ser capaces de dar gracia, porque nuestro pensamiento no tiene ninguna evidencia de que algo está pasando y vamos a permitir que esa sanación se produzca. Y para concluir, quiero decirle que cuando nosotros utilizamos esas tres cualidades que Jesús observó en las personas que curaba, la fe, la voluntad y el dar gracia, es lo que nos va a permitir a nosotros abrir nuestro corazón a la curación, teniendo la seguridad de que la curación, la sanación es perfecta y tiene lugar en cada uno de nosotros aquí y ahora. Y es así. Pero quiero, antes de terminar, que nuestro coro nos acompañe con una canción, una oración en canto que el Padre le regaló al reverendo Miguel Corales en un momento en que a mí me tocó dar un servicio en un retiro de Unity. Y yo quiero que ustedes se apropien de la letra de esa canción, que cierren sus ojos, que no permitan que nada de lo que está pasando en este salón los interrumpa. Sencillamente cierren sus ojos y apropiense de esa canción, El Carpintero de Nazaret. Siéntanla, cierren sus ojos y entréguense a este momento de sanación. Yo no sé lo que pueda estar pasando en alguno de ustedes. No sé lo que puede estar pasando con algún ser querido. Ya sabemos que Ronald está pasando por una situación, una oportunidad de sanación. Y vamos a traerlo a la pantalla de nuestra mente y vamos a identificarnos con cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo y vamos a unificarnos con esa oración en canto. Cuenta la historia del Redentor, un carpintero de Nazaret, de humilde cuna, la luz nació, fue el escogido por el Señor, vino a entregarnos su paz y amor y un mandamiento de nueva ley, que nos amemos sin condición, de la manera que Él nos amó. La muchedumbre confiaba en Él y su paz
palabra querían oír, de enfermedades querían sanar y él afirmaba, sano ya estás. La muchedumbre confiaba en él y su palabra querían oír, de enfermedades querían sanar y él afirmaba, sano ya estás. Jesús el Cristo se le llamó y un gran legado él nos dejó. Cree en su palabra y así podrás hacer milagros y mucho más. La humanidad confiaba en él y él a su vez lo hacía en Dios. Decía que el Padre actuaba en bien, que los milagros no eran por él. La muchedumbre le sigue aún y los milagros en ti serán. Tan solo debes creer en él, que el Padre en ti obrando está. La muchedumbre le sigue aún y los milagros hay por doquier. Muchos millones están con él, en su palabra debes creer. Toda Judea confiaba en él y su palabra querían oír. De enfermedades querían sanar y él afirmaba, sano ya estás. La muchedumbre le sigue aún, haz tú lo mismo, sigue con él. Sigue sus huellas y encontrarás que sus milagros viven en ti. La muchedumbre le sigue aún, haz tú lo mismo, sigue con él. Esta es la historia del Redentor, un carpintero de Nazaret. La muchedumbre le sigue aún y sus milagros hay por doquier. Siente cómo el Señor En su palabra debes creer. siente cómo el Señor te envuelve con ese poder electrizante que te penetra y que te está obligando ahora a salir de ese miedo, de ese temor, de ese dolor, de esa duda, de esa oscuridad. Todo tu espíritu de enfermedad abandona ahora tu cuerpo. Aquí, ahora, en este momento, lo declaramos inoperante. Acéptalo, créelo. Nada es difícil para Dios. No importa lo que estés viviendo o lo que sepas que alguien esté viviendo. Para Dios nada es imposible. Él desea sanarte. Su presencia ahuyenta la enfermedad porque solo el amor echa fuera todo el temor. Permítele que te sane, que te restaure, que te levante a la más alta comprensión de la verdad, de saber, de reconocer que somos sanos, puros, perfectos y saludables. Gracias, Dios. Gracias, Señor de señores, Rey de reyes. Para ti toda la gloria y toda la honra. Llena nuestro cuerpo de salud perfecta y de un amor verdadero. Aquí y ahora te damos gracias porque sabemos que es así. Dicho está, hecho está. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Divino Maestro. Muchedumbre te sigue aún y los milagros en ti serán. Tan solo debes creer que el Padre en ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahora yo los invito a abrir sus ojos. Abrir sus ojos para consciente, hagamos una afirmación que quiero que sea su oración permanente, constante.
por los resultados maravillosos que esa afirmación ha creado en el movimiento Unity. Y vamos a decirla juntos. Fui creado a la imagen y semejanza de Dios. La salud y la perfección están establecidas en mí ahora y es así. Pero vamos a decirla porque parece que no está en la pantalla. Vamos. Fui creado a la imagen y semejanza de Dios. La salud y la perfección es ahora y es así. Volvemos otra vez. Fui creado a la imagen y semejanza de Dios. La salud y la perfección están establecidas en mí ahora y es así. Gracias, Dios. Y somos grandemente bendecidos cuando sabiendo estas cosas las hacemos. Dios les bendice.